Buenas. Eh, Mi grupo está conformado por Samir Guarín Suárez, Wilmer Salcedo Quirós y mi persona, Shirley Hueso Truco. Somos estudiantes de segundo semestre de la maestría en educación de la Universidad de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Le vamos a hablar un poco sobre la estructura de un proyecto educativo. Se caracteriza por tener diferentes fases. La primera fase es la fase diagnóstico. Le vamos a hablar un poco sobre la fase diagnóstico. El pueblo zenú se ha visto intervenido por la incidencia de prácticas y creencias coloniales que intervienen en su cultura, rezagando componentes culturales propios e indispensables para mantener su identidad cultural. En el marco político no se contempla práctica cultural como características indispensables de los pueblos indígenas dentro de los sistemas educativos públicos, lo que conlleva a una fracturación de los conocimientos ancestrales y se modifique por conocimientos occidentales. El pueblo aborigen zenú de la Mojana y el San Jorge carece de un sistema educativo propio que tenga como eje fundamental el fortalecimiento cultural. Un claro ejemplo de la nefasta incidencia del colonialismo y de las represiones europeas en Latinoamérica. En especial Colombia fue imposición del sistema de creencias diferentes que propiciaron la pérdida de las lenguas occidentales. El pueblo aborigen zenú de la Mojana y el San Jorge carece de un sistema educativo propio que tenga como eje fundamental el fortalecimiento cultural. Un claro ejemplo de la nefasta incidencia del colonialismo y de las represiones europeas en Latinoamérica. En especial Colombia fue imposición del sistema de creencias diferentes que propiciaron la pérdida de la lengua nativa zenú. Sin embargo, se mantienen prácticas ancestrales dadas a su resistencia y a la pérdida de su identidad ancestral. Pues seguimos con la segunda fase, que es la fase de organización. Esta fase, se encarga de la estructura, ordena, donde coinciden e interactúan personas con diferentes roles y cada uno tiene responsabilidades y cargos que buscan alcanzar un objetivo en particular. Esta fase se divide en dos grupos: grupo de coordinadores y grupo de gestores. El grupo de coordinadores, aquí se desempeña actividades de dirección, planeación, coordinación y administración, y también se da una orientación. El grupo de gestores, tendrá la responsabilidad de organizar y ejecutar actividades previstas en el proyecto según el sistema de acciones. Otra de las fases de la estructura de nuestro proyecto corresponde a la planificación. En este caso, la planificación consta de un título del proyecto. Para ello, nosotros tomamos los juegos tradicionales como estrategia de fortalecimiento de la cultura zenú en niños y jóvenes indígenas de los pueblos de la Mojana y el San Jorge. Objetivo: diseñar un modelo didáctico que permita la utilización de los juegos tradicionales como estrategia para el fortalecimiento de los procesos culturales de los pueblos de la Mojana y el San Jorge. Objetivos específicos: indagar con habitantes sobre los juegos tradicionales más relevantes dentro de sus pueblos indígenas. Diseñar una metodología de juego enfatizada a fortalecer los procesos culturales propios del pueblo zenú. Estructurar el modelo didáctico y direccionarlo a un componente étnico mediante la utilización de juegos tradicionales. La localización de este proyecto es la Mojana Sucreña y el San Jorge, en donde hay incidencias de pueblos indígenas. La fundamentación plantea como principal objetividad fortalecer la identidad cultural del pueblo zenú
en los pueblos aborígenes ubicados en la Mojana y el San Jorge, por lo que se hace una investigación con el fin de conocer las razones o condiciones que propician el deterioro de la identidad cultural en los niños y jóvenes estudiantes zenú, para lo cual se intentan obtener las bases fundamentales que den pie a conocer la realidad cultural del pueblo zenú y el rol que cumplen los jóvenes y niños en las prácticas culturales de su pueblo. Por ende, se propicia la creación de una metodología que se encamine a fortalecer su identidad ancestral. Partiendo de lo anterior, se enfatiza el proyecto en los juegos tradicionales como una herramienta eficiente que puede propiciar la interrelación cultural entre individuos y conllevarlos a la dinámica de integración, permitiendo que entre todos se comparta en medida que se reconoce el juego como una actividad propia de sus ancestros o una actividad propia que sus ancestros practicaban desde tiempos inmemoriales. Los juegos tradicionales, en esencia, son actividades lúdicas ancestrales surgidas de las vivencias tradicionales y condicionadas por la condición social, económica, cultural, histórica y geográfica de una región. La temporalización del proyecto contempla la duración de cada actividad por fases. Las fases corresponden a organización de las actividades, tiempo de desarrollo y tiempo de interacción entre participantes con el fin de crear espacios de comunicación en donde se argumenten anécdotas generacionales. Selección de actividades a desarrollar. Corresponde al mismo momento en que se practican los juegos tradicionales propios del pueblo zenú y se fortalece la práctica con charlas posteriores direccionadas por los sabedores y palabreros del pueblo del sector a intervenir. Los recursos humanos a utilizar corresponden a las personas que harán parte del proyecto y que harán que todo se cumpla y en los tiempos esperados. Para ello es necesario la intervención de un director, coordinadores, unos gestores culturales, capitanes indígenas, sabedores, palabreros, encuestadores. Los recursos materiales necesarios son aquellos que nos permiten tener información detallada del proyecto o aquellos que nos permitirán hacer posible la ejecución del proyecto. Para ello es necesario fichas técnicas, grabadoras audiovisuales, lugar espacioso en donde se desarrollarán las actividades, computadores para digitar información. Los resultados esperados pretenden la incidencia positiva de los juegos tradicionales en el fortalecimiento de la identidad cultural en los jóvenes y niños indígenas del pueblo zenú, de la Mojana y el San Jorge. Por último punto de la planificación encontramos la evaluación, y esta corresponderá a detallar sistemáticamente los procesos de cualificación y cuantificación de datos durante el proyecto. En la etapa de ejecución de un proyecto educativo sociocultural, se parte desde la instrumentación práctica del proyecto, lo que implica seguir 3 pasos básicos, los cuales son la sensibilización, la aplicación y el seguimiento. En la sensibilización, lo que se trata es de concientizar e informar. Se debe mantener motivación a los participantes y despertar el interés, creándole la necesidad de informarse. En la aplicación
se debe tener un carácter sistémico, desarrollador e integrador, para lo cual se tiene en cuenta en qué se organizan, suceden, complementan y coordinan las diferentes acciones, impidiendo la aparición de desajustes que influyen negativamente en la realización del proyecto. En el seguimiento se hacen controles de cambio para prevenir la reparación de dificultades. En la siguiente etapa, que es la de control y evaluación, pues podemos decir que esta etapa se realiza durante todo el desarrollo. En la parte de diagnóstico se verifica la veracidad de la información recopilada, la calidad y variedad de los instrumentos aplicados, las técnicas y procedimientos y análisis de los instrumentos empleados y el reconocimiento del problema. En la etapa de organización se verifica se evalúa que los grupos coordinadores se integren por personas idóneas. La planificación se evalúa la correspondencia de los objetivos del proyecto, también las posibilidades de la estructura organizativa para garantizar la ejecución del proyecto, y también se evalúa la correspondencia entre el plan de actividades y las necesidades culturales detectadas. Y en la etapa de ejecución se evalúa el comportamiento de los indicadores seleccionados para las distintas actividades. Gracias.